un signo que podría ser inespecífico, podría estar referido también a alguna otra cuestión. De cualquier manera, cuando hay una sospecha fuerte, no es necesario que haya certeza. Cuando hay una sospecha fuerte, es suficiente. La escuela tiene la obligación de hacer los movimientos necesarios, que son primero hablar con los padres, porque si los padres protegen, ya ahí son los padres los que tienen que tomar el toro por las astas. Y en segundo lugar, si hubiera desprotección, sí tienen que hacerlo. En realidad hay protocolos de intervención, pero bueno, tiene que hacer la denuncia, ¿no? Vale. Yo trabajo también en un colegio y... el micrófono. Hola, sí, se escucha. Disculpa, en el caso de abuso de niños o niñas con capacidades especiales, ¿vos encontrás diferencia en el abordaje? Porque me parece como que es más difícil comprobar un abuso. Es una creencia, no sé si es así en la realidad. Mira, yo la única experiencia que tengo de casos de abuso de un niño con capacidades especiales fue la que conté hoy al principio, y fue nada, ni siquiera tenía la más mínima formación sobre el tema, y la verdad que después no me he dedicado, pero supongo que tiene que haber técnicas específicas, de la misma forma que hay técnicas específicas de abordaje para situaciones comunes con chicos con capacidades especiales. Pero, por ejemplo, a nivel estadístico, así, ¿Cómo? Claro, porque en casos como chicos normales se hace la denuncia, pero existe la misma proporción en el caso de los demás. Se hace la denuncia o queda todo. No tengo. Sé que es frecuente el abuso con chicos con discapacidad. Sí, eso sé que es frecuente, pero no te puedo decir nada más que no sea lo que escucho por ahí. Sí, acá justamente quería citar, porque además estaba viendo en un programa, Sí. porque como es el tema para comentarles respecto a esta institución del padre Aguilera, que en estos momentos está en juicio justamente, lo que hablaba el fiscal ayer era que había situaciones de abuso de adultos en relación a niños, de discapacitados en relación a otros niños discapacitados o no discapacitados, pero que se habían constatado bastantes casos en este sentido. Y bueno, nosotros estamos en salud pública, pero también trabajo en el ámbito de la educación especial, y es bastante más común de lo que se piensa, pero en muchos casos no llegan a la denuncia y a todos los pasos judiciales en la discapacidad, que es un tema también bastante importante que sería a trabajar, ¿no? El tema de los abusos y los maltratos a los chicos con capacidades especiales o con discapacidades es en realidad frecuente a todo nivel, no solamente, y además sufren una indefección absoluta, y sobre todo cuando tienen dificultades severas de expresión, muchísimo más todavía. Me parecía que no te había quedado respondida la pregunta a vos. Sí, me parecía que no era claro en relación con si, está bien, me dijiste que tenían que actuar las instituciones o los medios que tengan la institución para el abordaje, pero esto de la pregunta a lo mejor no fue suficientemente explícita con la visualización del problema con todos los padres, sin haber habido una adecuada... No es adecuado. No es adecuado.
No, pensé que te lo había... No es adecuado porque... porque terminás produciendo un efecto de revictimización. Me parece que es lo que sucedió en el jardín, ¿no? Se explicitó a todos los padres, con los padres ahí presentes. No. Un delito de instancia privada, que corresponde a cada uno, y público, ¿no? No, eso le iba a... Eso... Es algo que uno tiene que ser la víctima, o la familia. El abuso de menores, digamos, pasa a ser de instancia pública. Claro, se hace un tiempo. Es de Estado. Sí. Ya hace un tiempo que se considera de instancia pública. Pero en este caso, que a lo mejor era... Pero de cualquier manera ahí no estamos hablando de... Me parece que estamos hablando de... Es una intervención, no es lo más adecuado, salvo que hubiera sospechas concretas de que eso que le pasó a ese chico le podía estar pasando a todos o a varios. Entonces, en todo caso, hacerse una reunión de todos los padres sin especificar quién es el niño. Pero no es en eso hay que ser absolutamente cuidadoso. En relación a lo que decía la colega, en realidad los temas de abuso y de violencia hace rato que no se consideran de instancia privada, lo cual no quiere decir que entonces estén al arbitrio de que cualquiera pueda ir y meterse, sino eso fue establecido precisamente para lograr romper esta cuestión que hacían los abusadores o los golpeadores, que nadie se podía meter porque eso era privado, eso ocurría en la casa y ocurría en una situación privada de la víctima. Entonces, si la víctima quería, lo denunciaba, y si la víctima no quería, no lo denunciaba. Entonces, hemos avanzado. Al ser de instancia pública, se facilitan las posibilidades de una denuncia cuando la víctima no está en condiciones de hacerlo. Pero el juicio de todas maneras sigue siendo privado, o al menos acá en Córdoba. ¿Cómo? El juicio no es público, digamos, no está abierto. Y claro, digamos, claro. Esa es la instancia privada que se Claro, no, eso sí. Sí, igualmente lo que se refiere a instancia privada y instancia pública está referido no en cuanto a la privacidad, sino en cuanto a cómo el Estado puede actuar. Exacto. Instancia pública refiere a que el Estado puede actuar por más que la víctima no quiera que se siga investigando. Digamos, en delito con niños, niñas y adolescentes, el fiscal está obligado a actuar por más que el padre no quiera, justamente por el interés superior del niño. Tal. ¿Algo más por ahí? Nosotros, en casos de situaciones de abuso que hemos visto, encontramos mucha resistencia por parte de la familia, en el caso de la madre, por temor o por dependencia económica del hombre, y es muy difícil, trabajar con la familia desde ese lugar porque hay una resistencia muy grande a hacer una denuncia por temor. Y con los chicos es básicamente de contención, orientación y porque la familia termina poniendo un límite, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿el colegio tiene la obligación de hacer la denuncia igualmente si la familia se opone? Sí. El colegio no tiene de cualquier manera, Alejandra, de cualquier manera les dejo la propuesta, porque sería interesante que un día un abogado respondiera a todo este tipo de... Sí, eso en realidad, no es el momento, pero sí es el momento. Quieren decirle, sobre todo a Eli, que están trabajando fuertemente desde el colegio en relaciones básicas de formación. Porque es fundamental eso. Son, digamos, casi básicas y que desconocemos. Y que en realidad, Eli, ¿querés comentar? Pero por eso, breve, una cosita como para información, perdón, Jorge. Sí, no, dale. Ahora te contesto igual, Eli, o Gaby. No, Eli o Gaby, que cuenten si están en la foto. No es mucho lo que tengo para decirlo. Invitarlos a que la consulta con el asesor legal está completamente abierta, a los matriculados para consultar todo tipo de cuestiones en las que por ahí nos ubican la práctica, ¿no? Cuestiones como esta, cuestiones de
bueno, testificar o un caso se transforma, digamos, se judicializa y cómo procedo. Bueno, todo ese tipo de cosas en estos meses, la consulta llega, digamos, a veces llega a la Secretaría Gremial porque involucra cuestiones laborales, pero llega al asesor legal y pueden consultar con los asesores legales del colegio. El asesor legal está los días miércoles a la siesta, digamos, a partir de las 14, específicamente para los matriculados, y si no pueden concurrir, pueden comunicarse al colegio para acordar cómo encontrarse con él. Los días viernes también pueden vehiculizar a través de la Secretaría Gremial, también en el mismo horario, digamos, para llegar a la consulta legal si lo necesitan, digamos. Bueno, ahora sí te contesto lo que me preguntabas. Vos estás hablando de una institución educativa privada, sí. En realidad, lo que determina la obligatoriedad de denunciar o no es si el niño está o no está en situación de riesgo o en situación de protección. Si vos tenés alta sospecha de abuso y la familia se niega a hacer la denuncia, estás hablando de y el abuso sigue ocurriendo, digamos, ¿no? Estás hablando de una situación de desprotección del niño, por lo tanto la institución ahí sí tiene que hacer la denuncia pertinente. Yo no sé cómo habrá evolucionado esto, pero en una época era obligatorio si el abuso estaba ocurriendo. Era conveniente si el abuso había ocurrido en otro momento, si no era un miembro de la familia, y si no tenía ningún contacto. En ese caso se decía que era conveniente, pero no era obligatorio. Lo que sí te iba a decir es que en general, en nuestra experiencia, la mayoría de las denuncias las hacen las madres, la mayoría de y en segundo lugar, las maestras o los docentes, ¿no? Las maestras o los maestros, para no ser machista, no la maestra o los docentes. Bien. Yo, dos cosas. En relación a esto, la legislación está en la página del colegio. Por ahí nosotros no estamos actualizados en cuanto a la legislación que hay. Las leyes de protección de niños, niñas y adolescentes está, y eso de la obligación de nosotros como colegas de las instituciones de denunciar está en la ley. Así que por ahí vale la pena darle una revisa. Lo otro que te quería preguntar es una cuestión técnica. Cuando vos leíste este cuadro de diferenciación entre el abordaje clínico y el pericial, yo que tengo bastante experiencia en trabajo con niños, me quedé con esta duda. En uno de los abordajes, es cierto, uno va a la realidad subjetiva, ¿no es cierto? Y en el otro la realidad objetiva. Ahora, al tratar de establecer los datos objetivos con niños pequeños, o por ejemplo, con niños con capacidades especiales, por allí el manejo de la palabra no es suficiente para darnos cuenta de lo sucedido, pero sí lo vemos aparecer en el juego, en la hora del juego, ¿no? Y esto de establecer la fecha, la hora, cómo sucede, que está dentro del abordaje pericial, por allí no lo podemos establecer con certeza, pero sí tenemos la certeza por el juego, la modalidad de juego, lo que el niño representa en el juego, de que eso sucedió. Entonces, ¿cómo podemos trasladar esto a la cuestión de la pericia, ¿no? Digo, por algo existe la hora de juego para el trabajo con niños, ¿no? Como modo de expresión de lo que ha sucedido, tanto en la realidad psíquica como lo que ha sucedido en la realidad. Sí, pero no entiendo que Cuando vos lo planteaste, aparece esta cuestión.
de el intento de establecer los hechos fehacientes, Sí. que por ahí, aunque no aparezcan en el discurso del niño, uno puede llegar a la conclusión de que sucedieron y no aparecen en el discurso verbal, Sí. aparecen, ¿no?, de otra manera. Sí, pero este es un esquema nada más para que... Claro, pero... Sí, más vale que ocurra. Y por ahí nosotros como psicólogos, por nuestra formación, lo entendemos, y los jueces y fiscales no lo entienden, porque si no lo dijo no existe, ¿no? Esta cuestión de cómo trasladar la veracidad de los hechos, ¿no? Mira, si en general si vos fundamentás, a ver, los fundamentos de una obra de juego, del material que aparece, lo mismo que, por ejemplo, yo no trabajo con ningún tipo de prueba psicométrica ni con dibujos, yo trabajo estrictamente con indicadores. Si vos fundamentás de la misma manera, si vos digamos, la obra de juego tiene una fundamentación teórica y no solo en su implementación, sino en su forma de lectura, ¿no? Lo que yo voy a insistir siempre es que eso hay que plantearlo a nivel judicial, pero trasladándolo a un lenguaje cotidiano, claro, y bueno, después si el juez te da bola o no ya es otro cantar, pero claro que sí que hay que transmitirlo eso, y de la forma más simple posible. Sí, porque por ahí sí insiste que el niño diga, y el niño dice, pero de otras maneras. No, está bien. Sí, pero me parece que son instancias distintas, Gaby. Me parece que una instancia es lo que se puede dar cuenta en una pericia y otra instancia es la declaración del niño, que es otra situación. Claro, que realmente por ahí es muy loco que la justicia a un niño pequeño le pida que dé días y horas, un niño de 4 años. Claro. Apenas si puede realizar lo que le ha ocurrido, me parece. No, pero se intenta especificar, digamos, por ejemplo, si fue a la noche, si iba a la escuela, porque por ejemplo, más que nada en cámaras a veces se busca determinar el cómo, el cuándo y el dónde, sí o sí. Entonces, bueno, es como que intentar, digamos, tener indicadores, porque no te voy a decir, sí, fue un martes a las 3 de la tarde, pero con preguntas ir llegando hasta que te pueda responder lo más cercano, porque si no me parece que no tiene validez, sino, o sea, lo que de sí manera legal. Claro, lo que sí es como me parece la pata más floja de esto de que se logró que la Cámara Gesell, el niño testifique con un psicólogo y no con un juez. La pata más flojita es que todo esto no verbal que nosotros como psicólogos podemos ver no queda plasmado en esto de cuantificarlo, de necesariamente determinar como detalles para dar la parte objetiva del delito que sí necesita el fiscal. Pero en la instancia de pericia, que son dos instancias totalmente distintas, uno sí puede tener la hora de juego y desde ahí sí fundamentar, sea indicadores desde lo verbal, desde lo no verbal. Pero eso se plantea en las pericias, eso se plantea. Lo que pasa es que así como hace unos años los jueces te decían, pedían pericias médicas, no pedían pericias psicológicas, y si no había ningún tipo de lesión no tomaban como válidos los casos, y hoy ya no, por lo menos esa parte casi no es así. Me parece que hay que insistir con esta cuestión, pero yo creo que tiene mucho que ver, en esto yo coincido con Rosansky, tiene mucho que ver la forma en que nosotros transmitamos. Después, que la justicia no quiere escuchar, que claro. Después ese es otro pero tema. uno advierte que existen ciertos indicadores a partir de la hora de juego o de alguna técnica que se aplique. Claro, pero porque si no, no podrías denunciar abusos hasta que el niño no tenga el lenguaje establecido, o en situaciones como la que planteaba la compañera no sería posible abordarlos, ¿no? Pero es dificultoso lo que sí, es dificultoso, pero bueno, pero todo es dificultoso en este tema. Yo. No sé quién es. Yo. No, recién dijiste que vos trabajabas con indicadores, y por ahí que nos puedas comentar cuáles, y también en el proceso terapéutico, qué cosas desde tu experiencia podrías transmitirnos a tener en cuenta, y el alta terapéutica también, qué cosas tener en cuenta para llegar al alta terapéutica. ¿Al alta? Sí, para que vos nos cuentes la experiencia, cosas que has visto y para que tengamos en cuenta.
Bueno, nos quedan unos minutitos más. Los indicadores son esto de lo que hablé al principio, cuando hablé de los indicadores inespecíficos, ¿no? Es decir, esta cuestión de las conductas regresivas, de los cambios de conducta, de los terrores nocturnos, de la enuresia, encopresis, del lenguaje sexualizado que no es acorde con su edad, de conductas llamativamente inquietas, que bueno, lamentablemente no nos ha dado el tiempo, pero en algún momento sería interesante profundizar esta cuestión de cuántos casos de esto que hoy se ha puesto tan de moda, que es el ADD, en realidad son situaciones de abuso sexual infantil no resueltas, ¿no? Bueno, me refería un poco a ese tipo de indicadores y los que fueran apareciendo que en un contexto de sospecha de abuso toman cuerpo, ¿sí? En relación a los criterios de alta no sabría bien qué decirte, porque en realidad a mí me parece que no es el terapeuta el que establece el alta, sino lo que va ocurriendo con el paciente, ya sea niño o sea adulto. Hay un momento que algo del orden de la armonía, aunque sea una palabra que casi no se use, de la felicidad, del bienestar, empieza a ser como un elemento fundamental en su vida cotidiana. Me parece que es el momento en que se irá la persona, el niño o el adulto, ¿no? Pero no te podría, en realidad me pondría a zanatear si avanzo un poco más en eso, pero prometo pensarlo, en todo caso, prometo pensarlo. Por allá, por ahí también había. ¿Allá? No sé. Yo, acá. Tiene mi tenía el poder. Bueno, son varias cuestiones. Yo no soy profesional, yo soy familiar de víctimas. Y tengo más experiencia como familiar de víctimas. Bueno, pero explica en 2 palabras, además, es interesante que digas cómo el trabajo de ustedes, en 2 palabritas. Bueno, contención, somos familiares de víctimas de abuso sexual infantil y maltrato. Defender, como nos dijo Rosanqui, defender los derechos humanos del niño víctima de abuso. Porque acá tenemos varias cuestiones, principalmente el Poder Judicial, donde hay un equipo que se llama Servit y uno CATENE. Hay una cámara PAM, hay una unidad judicial de la mujer donde va el niño donde va la madre supuestamente a hacer la denuncia por primera vez. De ahí pasa a cámara PAM, de ahí pasa a cámara jefe, y de eso, todo eso nos sirve porque hay un instituto que se llama operadores judiciales, que son Servit o CATENE, que son ellos los que deciden si ha habido abuso o no. Por más que la psicóloga haya encontrado indicadores, por más que la niña se lo haya dicho a la madre, a la abuela, los dibujos, no tiene ningún fundamento. O sea, yo quiero saber una cosa, perdón, ¿no? Pero a ustedes, como psicólogos, ¿cómo puede ser que un juez, por más juez que sea, pase sobre ustedes? Porque si ustedes tienen una evidencia, ustedes como psicólogos, dice este niño ha sido abusado, el juez dice no, es mi criterio. Y para mí no ha sido abusado y se acabó. Y ahí quedó. Es que eso es una cuestión de jerarquías sociales, porque en realidad todos los informes que se presentan en las justicias son colaboraciones con el juez. En realidad, aún las pericias no tienen ningún poder resolutivo. El único que tiene poder de resolución, lamentablemente, sigue siendo el juez. Entonces se lo está revictimizando al niño y se sabe que no se va a lograr nada. ¿Para qué tanto y si no se va a lograr nada? Y aparte está la familia ampliada. No se puede hacer una entrevista a la madre, a la abuela, a los maestros, a ver cómo reaccionó el nene. Porque si a la criatura no se le va a tomar en cuenta. O sea que es un sistema perverso. Sí, nosotros tenemos esperanza de que los Rosanqui sean muchos más, pero qué sé yo, en el caso que contaba hoy, sorpresivamente un juez una cámara decide revertir la inocencia, la supuesta inocencia del abusador. Es decir,
hay que seguir insistiendo porque es posible, qué sé yo. Yo hoy pensaba, y que lo que nosotros estamos haciendo es lo que dice Omar Aportuondo, cuando dice tratar de cruzar el mar por la parte más honda. Pero el problema es que yo primero te entiendo a vos porque sé en lo personal lo que vos has pasado y sé lo que han pasado todas tus compañeras de ruta y sobre todo los nietos de ustedes. Por eso, lo que han pasado es lo que están pasando. Ahora, más allá de eso, el tema es que bueno, cuando uno se cae, los otros tenemos que estar para levantarnos. ¿Viste? Cuando yo tuve toda esa campaña en contra y vos saliste a bancarme, bueno, ahora lo mismo, cuando vos ves que no se puede hacer nada, yo te voy a decir, no, sí, dale que algo vamos a poder hacer, es lo que nos queda, lo que estamos de este lado. Pero lamentablemente, no sé si lamentablemente, yo tengo la esperanza de que efectivamente en algún momento la justicia empiece a funcionar mejor, que nosotros seamos mejores colaboradores de la justicia también, pero hoy por hoy las cosas son así. Si el juez es el que tiene la posibilidad absoluta de decir si alguien es culpable o inocente, después hay instancias de apelación, casi siempre en este tipo de temática van casi siempre en el mismo sentido, pero también debemos reconocer que a diferencia de como estábamos en el 2000, cuando Eva empezó con los primeros cursos en el Consejo del Menor, que en ese momento se llamaba Consejo del Menor y la Familia, a hoy hemos avanzado muchísimo. Lo que pasa es que lamentablemente el poder judicial es la familia judicial, que no es lo mismo, no es sinónimo del poder judicial, es muy fuerte. Yo digo, porque la interrogación iba a los psicólogos, digamos. Creo que Jorge decía inicialmente que para intervenir en algunas cuestiones primero hay que saber. Me parece que como un elemento técnico de abordaje para cuando se tocan algunas temáticas, me parece que es importante saber. En relación a los jueces, y esto hablo de la experiencia, trabajamos en un espacio público donde tenemos que en ocasiones nos solicitan y con bastante frecuencia. Me parece que depende también de qué informamos, cómo y para qué el juez va a leer o no lo que nosotros decimos. Esto me parece también importante, porque muchas veces decimos que queda en la decisión del juez, pero también hay inoperancia en relación a nuestro quehacer, por desconocimiento, por formas, por deformaciones o por formaciones diversas. Me parece que es importante también, por eso el espacio de reflexionar y de poder estar en situación permanentemente, porque en lo personal hemos estado con el perito de parte, con el perito del espacio oficial y nosotros como psicólogos institucionales del niño. Y muchas veces se han revertido situaciones donde han dicho tiene que estar con la madre o con el padre y desde lo técnico hemos demostrado que en realidad no era adecuado porque el niño estaba solicitando otra cosa y hemos sido escuchados. O sea, me parece que también esto aparece. Y esto es importante como tal, porque si no quedamos entrampados en que nada se puede. Y considero que sí se puede de un quehacer técnico que pueda ser demostrado técnicamente. Esto lo quería como decir. Había porque nosotros estamos ahora en dos casos que no conseguimos una psicóloga que atienda al niño, que se presente a declarar. No hay psicóloga, no hay que se especialice en el abuso. Y una sola que consiguió esta mamá tiene turno para dentro de, creo, 120 días. Después hablamos, ¿puede ser? ¿Para que va a leer? Sí, en relación a esto que dice mi compañera, que nosotros estamos en el ámbito público y recibimos muchos casos de estos y niños pequeños. Me agradó mucho encontrar en vos esto de la defensa del trabajo interdisciplinario, el trabajo entre varios, que creo que frente a estas situaciones como